Un millonario recibió 1000 propuestas de herederas, vestidos caros, palabras ensayadas, poses perfectas. Pero nada de eso lo tocó. Solo una lo hizo mirar diferente, la chica que llevó el café, con manos temblorosas y mirada sincera. Y fue a ella, a quien quiso conocer. Lo que vino después, nadie lo vio venir. Por favor, Daniel, solo 5 minutos. La voz de Valeria Montero resonó en sus oídos mientras intentaba sujetar su brazo con delicadeza estudiada. Sus uñas, perfectamente manicuradas en un rojo que hacía juego con su vestido de diseñador, contrastaban con el negro impoluto de su traje. Daniel Márquez reprimió un suspiro de fastidio, manteniendo la sonrisa cortés que había perfeccionado en innumerables eventos como este. La heredera del Imperio Montero era la quinta mujer que intentaba acaparar su atención en los últimos 20 minutos. Lo siento, Valeria, pero debo reunirme con los organizadores, respondió con firmeza, desenganchando suavemente su brazo. Quizás en otra ocasión. La decepción brilló en los ojos de la joven, rápidamente reemplazada por una determinación que Daniel conocía demasiado bien. No sería la última vez que intentaría abordarlo esta noche. Se alejó hacia un rincón menos concurrido del salón de baile del Hotel Imperial, donde la gala anual de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico congregaba a la élite empresarial y social de México. Cristales de araña centelleaban sobre cabezas coronadas con apellidos históricos y cuentas bancarias de 9 cifras. El aire estaba cargado de perfumes exclusivos y ambiciones apenas disimuladas. Veo que ha sobrevivido al primer asalto, comentó Carlos Mendoza, su mejor amigo y director financiero de Márquez Technologies, acercándose con 2 copas de whisky. Daniel aceptó la bebida con gratitud. Cada año es peor. Desde que salió ese maldito artículo en Forbes, me siento como un trozo de carne en medio de leonas hambrientas. El artículo, titulado El soltero de oro, cómo Daniel Márquez revolucionó la tecnología latinoamericana, había desatado una fiebre entre las familias con hijas casaderas. A sus 35 años, con una fortuna estimada en más de $4.000 millones y un rostro que no desentonaría en una portada de revista, Daniel se había convertido en el premio mayor del mercado matrimonial. Deberías sentirte halagado, bromeó Carlos, observando el salón. La crema innata de la sociedad compitiendo por tu atención. Mira, la hija del embajador no te quita los ojos de encima. Daniel siguió la mirada de su amigo hasta una joven rubia que efectivamente lo observaba con una sonrisa ensayada. Tiene 22 años, Carlos. Podría ser su padre. Un padre muy joven y extremadamente rico, replicó su amigo con una sonrisa burlona. Vamos, ¿no hay ninguna que te interese? ¿La Montero? ¿La hija de los Ibáñez? Incluso he visto a Carolina Fuentes, y esa mujer rara vez se digna a aparecer en estos eventos. Daniel dio un largo trago a su whisky, sintiendo el calor del líquido ámbar deslizarse por su garganta. ¿Cómo explicarle a Carlos que estaba cansado? Cansado de sonrisas falsas, de conversaciones vacías, de mujeres que memorizaban detalles de su biografía para simular intereses comunes, de padres que hablaban de sus hijas como si fueran acciones en la bolsa, prometiendo rendimientos emocionales y dividendos en forma de nietos. Necesito un momento, dijo finalmente. Demasiada gente, demasiados perfumes. Carlos asintió, comprensivo. El balcón oeste debería estar tranquilo. La mayoría está esperando los anuncios de donaciones. Gracias, respondió Daniel, dejando su copa vacía en una mesa cercana. Volveré para la subasta. Mientras se dirigía hacia las puertas que conducían al balcón, sintió varias miradas siguiendo sus movimientos. Isabela Ríos, heredera de la mayor cadena hotelera del país, se interpuso casualmente en su camino, pero Daniel la esquivó con una sonrisa educada y un murmullo de disculpa. El pasillo que llevaba al balcón oeste estaba desierto, un respiro bienvenido después del tumulto del salón principal. Daniel aflojó ligeramente su corbata, permitiéndose exhalar profundamente por primera vez en la noche. ¿Cuántas proposiciones veladas había recibido ya? ¿Cuántas madres le habían mencionado las extraordinarias cualidades de sus hijas? Todo se reducía a lo mismo, su fortuna, su posición, su poder. Nadie parecía interesado en el hombre detrás del imperio.
Estaba a punto de abrir las puertas hacia el balcón cuando un sonido metálico seguido de un suave jadeo captó su atención. Giró para encontrar a una joven de rodillas en el suelo, recogiendo apresuradamente tazas de café que habían caído de su bandeja. Sin pensarlo, Daniel se agachó para ayudarla. «Permíteme», dijo, recogiendo una taza que había rodado cerca de sus pies. La joven levantó la mirada, sorprendida. No llevaba maquillaje elaborado ni joyas deslumbrantes como las mujeres del salón. Su uniforme negro con camisa blanca indicaba que formaba parte del personal de servicio. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple y sus ojos, de un marrón profundo, mostraban una mezcla de vergüenza y determinación. «No es necesario, señor», respondió rápidamente, con un acento que delataba orígenes humildes. «¿Puedo encargarme?» «Insisto», replicó Daniel, continuando con la tarea. «Fue mi culpa por doblar la esquina tan rápido». Ella lo miró con desconfianza, como si esperara alguna trampa en su amabilidad. No había reconocimiento en sus ojos, ningún destello de codicia o cálculo. Solo cautela y una dignidad que contrastaba con su posición arrodillada en el suelo. «Gracias», dijo finalmente, aceptando la taza que él le ofrecía. «No suelo ser tan torpe». «No te preocupes», la tranquilizó Daniel, ayudándola a colocar las tazas recuperadas en la bandeja. «¿Estás bien? ¿Te has lastimado?» Ella negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta. «Estoy bien, gracias. Solo espero que no me descuenten las tazas rotas». Daniel observó los fragmentos de porcelana en el suelo. Solo 2 tazas se habían roto completamente. «¿Descontarían eso de tu salario?», preguntó, frunciendo el ceño. «Es política de la empresa de catering», respondió ella con resignación, como quien acepta las injusticias cotidianas. «El personal es responsable de los daños al material». Una indignación inesperada se encendió en el pecho de Daniel. «Eso es absurdo. Los accidentes ocurren». La joven se encogió de hombros, recogiendo los últimos fragmentos. «Así son las cosas. Pero gracias por ayudar. La mayoría de los invitados ni siquiera nos ven». Había algo en su voz, una mezcla de orgullo y resignación, que captó la atención de Daniel más que cualquiera de las elaboradas estrategias de seducción que había enfrentado en el salón. «Me llamo Daniel», dijo, extendiendo su mano sin pensar. Ella lo miró con sorpresa, dudando un momento antes de limpiar su palma en el delantal y corresponder al gesto. «Juliana», respondió. «Juliana Flores». Su mano era pequeña pero firme, con callosidades que hablaban de trabajo duro, tan diferente de las manos suaves y cuidadas que habían buscado su contacto toda la noche. «¿Cuánto cuestan esas tazas, Juliana?», preguntó, señalando los fragmentos. Ella pareció incómoda. «No tiene que preocuparse por eso, señor». «¿De verdad?». «Daniel», corrigió él. «Y sí me preocupa. Fue parcialmente mi culpa». Juliana dudó, evaluándolo con una mirada penetrante que parecía ver más allá del traje de diseñador y el reloj que costaba más que su salario anual. «Cada taza cuesta aproximadamente 500 pesos», admitió finalmente. «Son de porcelana importada». Daniel sacó su billetera, extrajo 2 billetes de 1000 pesos y los ofreció a Juliana. «Esto debería cubrir las tazas y cualquier problema con tus supervisores». Los ojos de Juliana se abrieron con sorpresa y, por un momento, Daniel temió haber cometido un error, haberla ofendido de alguna manera. Pero entonces ella habló, con una franqueza que lo desarmó. «¿Siempre llevas 2000 pesos en efectivo para repartir a desconocidos, o soy un caso especial?», preguntó, con un destello de humor en sus ojos. Daniel no pudo evitar reír, una risa genuina que no recordaba haber experimentado en toda la noche. «Considerémoslo una compensación por el susto», respondió. «Y porque no es justo que paguen de tu bolsillo por un accidente». Juliana pareció debatirse internamente antes de aceptar el dinero con un gesto de determinación. «Gracias», dijo simplemente, guardando los billetes en el bolsillo de su uniforme. «Debo volver al trabajo o me despedirán, con o sin compensación por las tazas». Se levantó con la bandeja,
ahora con menos tazas pero perfectamente equilibrada en sus manos. Daniel se incorporó también, sorprendido por la brevedad del encuentro y por su propia reluctancia a que terminara. ¿Estará sirviendo en el salón principal?, preguntó, intentando sonar casual. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Juliana, como si hubiera detectado algo en su tono. Café y digestivos después de la cena, respondió. Aunque intentaré mantener las tazas intactas esta vez. Con un breve asentimiento, se alejó por el pasillo, su coleta balanceándose suavemente con cada paso. Daniel la observó marchar, consciente de que, por primera vez en toda la noche, había mantenido una conversación que no le había dejado exhausto. Cuando finalmente salió al balcón, el aire fresco de la noche despejó su mente. La ciudad se extendía bajo él, un mar de luces que parpadeaban como estrellas caídas. Debería estar pensando en la subasta, en las donaciones que haría, en las conexiones empresariales que podría establecer esta noche. En cambio, su mente volvía insistentemente a unos ojos marrones que lo habían mirado sin la sombra de la ambición, a unas manos con callosidades de trabajo honesto, a una voz que había hablado con dignidad desde una posición arrodillada. Juliana Flores. Un nombre común, sin apellidos ilustres ni fortunas ancestrales. Una mujer que probablemente tomaba el metro para llegar a casa, que quizás compartía un pequeño apartamento con familiares o amigos, que se preocupaba por el costo de 2 tazas rotas. Un mundo tan diferente al suyo que bien podría estar en otra galaxia. Y sin embargo, en los breves minutos que habían compartido, se había sentido más auténtico que en todas las galas, reuniones y cenas de negocios de los últimos años. El sonido de aplausos proveniente del salón le indicó que los anuncios habían comenzado. Tendría que regresar. Enfrentar nuevamente las miradas calculadoras, las sonrisas estratégicas, las madres ansiosas y las hijas perfectamente preparadas para convertirse en la señora Márquez. Pero mientras regresaba al tumulto social, una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea que involucraba café, una sonrisa sincera, y la posibilidad de una conversación que no tuviera su cuenta bancaria como tema central. Por primera vez en la noche, Daniel Márquez sonrió con genuina anticipación. Daniel regresó al salón justo cuando el director de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico terminaba su discurso. Las miradas se dirigieron inmediatamente hacia él, como si su ausencia hubiera creado un vacío en el espacio social que ahora volvía a llenarse. Una sonrisa aquí, un asentimiento allá. Sabía exactamente cómo moverse en estos círculos. Era un baile que había aprendido hace años, cuando su empresa emergente pasó de ser una promesa a una realidad multimillonaria. Pero esta noche, el baile le resultaba más tedioso que nunca. «Te estaba buscando», murmuró Carlos, apareciendo a su lado mientras los invitados aplaudían el anuncio de una donación particularmente generosa. «Es casi tu turno para el anuncio». Daniel asintió, pero sus ojos recorrían discretamente el perímetro del salón, buscando un uniforme negro y blanco, una coleta castaña, unos ojos que no calculaban su valor neto con cada parpadeo. ¿Me estás escuchando?, insistió Carlos, siguiendo la dirección de su mirada. ¿Qué buscas con tanto interés? A nadie, respondió automáticamente, regresando su atención a su amigo. ¿Qué decía sobre el anuncio? Carlos lo estudió con suspicacia, pero continuó. En 5 minutos anunciarán tu donación para el programa de becas tecnológicas. Deberías prepararte para subir al escenario. Daniel asintió nuevamente, ajustando su corbata y mentalizándose para el momento público. Su donación de 20 millones de pesos para crear 1000 becas de programación para jóvenes de escasos recursos era el plato fuerte de la noche, la razón por la que todas las cámaras estarían apuntando hacia él. Mientras el presentador comenzaba la introducción, Daniel finalmente la vio. Juliana entraba al salón por una puerta lateral, empujando un carrito con tazas de café y pequeñas copas de digestivos. Su rostro mostraba concentración absoluta mientras navegaba entre las mesas, evitando colisionar con invitados que parecían no notar su presencia. Nos complace presentar a un visionario de la tecnología, un hombre cuya generosidad iguala a su brillantez empresarial. Las palabras del presentador flotaban en el aire, apenas registradas por Daniel. Por favor, un fuerte aplauso para el señor Daniel Márquez.
El salón estalló en aplausos. Daniel se dirigió al escenario con la seguridad que lo caracterizaba, agradeciendo con gestos educados mientras subía los escalones. Desde la elevación del podio, pudo ver todo el salón, incluyendo a Juliana, que ahora servía café en una mesa cercana a la entrada. Por un instante fugaz, sus miradas se cruzaron. Ella pareció sorprendida, como si solo ahora comprendiera quién era realmente el hombre que había ayudado a recoger tazas rotas en el pasillo. Daniel le ofreció una sonrisa casi imperceptible antes de dirigirse al micrófono. Su discurso fue breve pero impactante. Habló sobre la importancia de democratizar el conocimiento tecnológico, de abrir puertas para aquellos que nacían sin las llaves de oro que muchos en ese salón daban por sentado. Mencionó su propia historia, como un profesor universitario había creído en él cuando era solo un estudiante con más ideas que recursos. La verdadera innovación no distingue entre apellidos ilustres y barrios humildes, concluyó, captando nuevamente la mirada de Juliana, que había detenido su servicio para escuchar. El talento está distribuido equitativamente en la sociedad, las oportunidades no. Esta noche, intentamos corregir un poco ese desequilibrio. Los aplausos fueron ensordecedores. Daniel bajó del escenario recibiendo felicitaciones y palmadas en la espalda. Varias herederas intentaron interceptarlo, sus sonrisas ahora cargadas con una nueva intensidad tras el despliegue público de su sensibilidad social. Un discurso conmovedor, Daniel, ronroneó Isabella Ríos, la heredera hotelera que había intentado abordarlo anteriormente. Siempre he admirado tu compromiso con las causas sociales. Gracias, Isabella, respondió con cortesía, pero sus ojos seguían buscando a Juliana, que ahora servía café en el extremo opuesto del salón. Quizás podríamos discutir posibles colaboraciones entre tu fundación y la cadena Ríos, continuó ella, colocando suavemente su mano sobre el brazo de Daniel. Tengo algunas ideas que podrían interesarte. ¿Qué tal una cena privada la próxima semana? Daniel estaba a punto de fabricar una excusa cuando notó que Juliana se dirigía hacia la salida de servicio, habiendo terminado aparentemente su ronda. Lo siento, Isabella, se disculpó, desenganchando gentilmente su brazo. Debo atender un asunto urgente. Que mi asistente contacte con la tuya para explorar esas colaboraciones. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida de servicio, esquivando hábilmente a otros invitados que intentaban captar su atención. Cruzó las puertas justo a tiempo para ver a Juliana desaparecer por un pasillo lateral. «Juliana», llamó, acelerando el paso. Ella se detuvo, girando con expresión de sorpresa. Al reconocerlo, sus ojos se abrieron aún más. «Señor Márquez», dijo, con un tono formal que contrastaba con su intercambio anterior. «No sabía que era usted cuando». «Daniel», la corrigió él, deteniéndose frente a ella. «Por favor». Juliana ajustó su postura, visiblemente incómoda con la situación. La diferencia social entre ambos, que había quedado momentáneamente difuminada durante su encuentro casual, ahora se alzaba como un muro invisible pero impenetrable. «¿Necesita algo, señor?» «¿Daniel?», preguntó, profesional pero cautelosa. «Quería asegurarme de que no tuviste problemas por las tazas rotas», respondió él, buscando una excusa que no sonara tan desesperada como la realidad, que simplemente quería volver a hablar con ella. La única persona genuina que había encontrado en toda la noche. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Juliana. No hubo problemas. Su compensación fue más que suficiente. «Me alegro», dijo Daniel, repentinamente consciente de lo extraño que debía parecer un millonario persiguiendo a una camarera por los pasillos de servicio. «Tu comentario sobre que la mayoría de los invitados ni siquiera os ven, me quedé pensando en eso». Juliana lo miró con curiosidad, como evaluando su sinceridad. «Es solo la realidad», respondió finalmente, encogiéndose ligeramente de hombros. «Para muchas personas en ese salón, somos como muebles, útiles pero invisibles». «No para mí», replicó Daniel con más intensidad de la que pretendía. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Juliana fue la primera en romperlo. «Su discurso fue impresionante», comentó, cambiando sutilmente de tema. «Lo de las becas tecnológicas.
Es importante. Daniel percibió la sinceridad en su voz, tan diferente de los elogios calculados que había recibido en el salón. ¿Te interesa la tecnología?, preguntó, genuinamente curioso. Juliana dudó, como si temiera revelar demasiado. Estudio programación, admitió finalmente. En línea, en mis ratos libres. No puedo permitirme una universidad, así que tomo cursos gratuitos cuando el wifi del apartamento funciona. La confesión golpeó a Daniel como una revelación. No era solo una camarera, era exactamente el tipo de persona para quien había creado el programa de becas. Deberías aplicar, dijo con entusiasmo, al programa de becas que acabo de anunciar. Está diseñado precisamente para personas como tú, con talento y determinación pero sin recursos. Juliana lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Personas como yo?, repitió, con un ligero filo en su voz. No necesito caridad, señor Márquez. No es caridad, respondió él rápidamente. Es inversión. En talento. No sabes cuántas personas con todos los recursos del mundo desperdician oportunidades que alguien como tú aprovecharía al máximo. El ruido de la puerta de servicio abriéndose interrumpió su conversación. Una mujer mayor con uniforme de supervisora apareció, su rostro transformándose de irritación a sorpresa al reconocer a Daniel. «Señor Márquez», exclamó, para luego dirigirse a Juliana con tono severo. «Flores, te necesitan en la cocina». Inmediatamente. «Sí, señora Gutiérrez», respondió Juliana, tensándose visiblemente. «Con permiso, señor». Daniel quiso detenerla, continuar su conversación, pero sabía que podría causarle problemas. En lugar de eso, sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la entregó discretamente. «Mi número personal», murmuró. «Para cuando quieras hablar sobre esa beca». Juliana tomó la tarjeta con cautela, guardándola rápidamente en el bolsillo de su uniforme antes de seguir a la supervisora, que la miraba con suspicacia. Daniel permaneció en el pasillo un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Había venido a esta gala esperando lo mismo de siempre: aburrimiento, propuestas veladas, adulación superficial. En cambio, había encontrado algo inesperado, una conexión genuina, una persona real entre tanto artificio. Cuando regresó al salón, las herederas y sus madres ambiciosas seguían allí, lanzándole miradas calculadoras. Pero para Daniel se habían vuelto completamente invisibles. Su mente estaba ocupada con una coleta castaña, unas manos con callosidades de trabajo duro, y unos ojos que lo miraban sin pretensiones. Las horas siguientes transcurrieron como una nebulosa de conversaciones vacías y sonrisas automáticas. Respondía por cortesía, pero su atención estaba dividida, sus ojos desviándose constantemente hacia las puertas de servicio, esperando vislumbrar nuevamente a Juliana. No volvió a verla. Cerca de la medianoche, cuando la gala comenzaba a disolverse, Daniel decidió que era momento de retirarse. Se despidió de los organizadores, agradeció a los anfitriones y se dirigió hacia la salida principal donde su chofer lo esperaría. «Daniel». La voz de Valeria Montero lo alcanzó cuando estaba a punto de cruzar las puertas. «¿Te vas tan temprano? Algunos de nosotros continuaremos la celebración en el lounge del hotel. Deberías unirte». Su tono dejaba claro que algunos de nosotros serían un grupo selecto donde ella tendría amplia oportunidad de monopolizar su atención. «Lo siento, Valeria», respondió con educación pero firmeza. «Tengo una reunión temprano mañana». «Es una lástima», dijo ella, acercándose para besar su mejilla en despedida, dejando que el contacto durara más de lo estrictamente necesario. «Quizás en otra ocasión». Daniel asintió vagamente y continuó su camino hacia la salida. El aire nocturno de la ciudad lo recibió como una liberación, fresco y honesto después de horas en un ambiente cargado de perfumes caros y segundas intenciones. Su chofer, Ernesto, lo esperaba junto al Bentley negro. «¿A casa, señor?», preguntó, abriendo la puerta trasera. Daniel estaba a punto de asentir cuando notó un movimiento en la parada de autobús cercana. Una figura solitaria con una chaqueta gastada sobre un uniforme negro y blanco esperaba,
consultando la hora en un teléfono de modelo antiguo. Juliana. Un momento, Ernesto, dijo, dirigiéndose hacia la parada de autobús antes de que pudiera reconsiderar su impulso. Ella levantó la vista al escuchar sus pasos, la sorpresa dibujándose en su rostro cansado. ¿Señor Márquez?, preguntó, enderezándose. ¿Qué hace aquí? Daniel, insistió él. Y estaba a punto de irme cuando te vi esperando. ¿No hay servicio de transporte para el personal? Juliana negó con la cabeza. Solo para quienes viven en ciertas zonas. Yo tomo 2 autobuses para llegar a casa. Daniel miró su reloj, casi la 1 de la madrugada. ¿A esta hora? ¿Es seguro? Una sonrisa irónica curvó los labios de Juliana. Tan seguro como puede ser para cualquiera que depende del transporte público en esta ciudad. Estoy acostumbrada. La idea de esta joven atravesando la ciudad en autobuses nocturnos después de horas de trabajo agotador le resultó inaceptable a Daniel. Permíteme llevarte, ofreció. Tengo mi auto aquí. Juliana lo miró como si acabara de sugerir un viaje a la luna. No es necesario, respondió rápidamente. De verdad, estoy bien. Insisto, dijo Daniel. Es tarde, los autobuses pueden tardar y tendrás que hacer transbordo. No tiene sentido cuando puedo dejarte en la puerta de tu casa en minutos. Vio la lucha interna reflejada en su rostro, orgullo contra practicidad, cautela contra cansancio. No estoy intentando nada, añadió Daniel, comprendiendo su recelo. Solo me preocupa tu seguridad. Además, me gustaría continuar nuestra conversación sobre programación. Eso pareció inclinar la balanza. Juliana miró hacia la calle vacía, donde ningún autobús se vislumbraba en el horizonte, y luego al Bentley que esperaba con Ernesto paciente al volante. De acuerdo, concedió finalmente. Gracias. El alivio que sintió Daniel fue desproporcionado para un gesto tan simple. Le ofreció su brazo instintivamente, pero Juliana no lo tomó, manteniendo una distancia respetuosa mientras caminaban hacia el vehículo. Ernesto, impasible y profesional como siempre, abrió la puerta trasera sin mostrar sorpresa ante la inesperada pasajera. ¿A dónde, señor?, preguntó una vez que ambos estuvieron instalados en el lujoso interior. Daniel miró a Juliana, quien dudó antes de responder. Colonia Obrera, calle Bolívar 223. Un destino en una de las zonas más humildes de la ciudad, a mundos de distancia del penthouse de Daniel en Polanco o de su mansión en Las Lomas. A la Colonia Obrera, Ernesto, confirmó Daniel, notando cómo Juliana se sentaba rígidamente, claramente incómoda en el entorno lujoso. Mientras el auto se deslizaba silenciosamente por las avenidas de la ciudad, Daniel sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la incomodidad obvia de Juliana le hacía cuestionarse si había sido apropiado ofrecerle transporte. Por otro, experimentaba una sensación de paz que no había sentido en toda la noche. Tu discurso, dijo Juliana repentinamente, rompiendo el silencio. ¿De verdad crees lo que dijiste? ¿Sobre el talento estando distribuido equitativamente? La pregunta lo tomó por sorpresa, no por su contenido sino por su franqueza. Absolutamente, respondió con convicción. Lo veo cada día. Algunos de mis mejores ingenieros vienen de orígenes humildes. Su hambre de aprender, su determinación, superan con creces a quienes lo han tenido todo servido en bandeja de plata. Juliana asintió lentamente, como procesando sus palabras. Es difícil creer que alguien en tu posición piense así, admitió. La mayoría de los ricos que he conocido, bueno, tienen opiniones diferentes sobre personas como yo. No me conoces, respondió Daniel suavemente. Y yo no te conozco a ti. Eso es lo interesante, ¿no crees? Podríamos empezar por ahí, en lugar de asumir cosas basadas en nuestra ropa o nuestras cuentas bancarias. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Juliana, iluminando su rostro cansado. Supongo que tienes razón, concedió. Aunque sigo sin entender por qué alguien como tú querría conocer a alguien como yo, cuando tienes a todas esas herederas hermosas persiguiéndote. Daniel la miró directamente, permitiéndose ser completamente honesto.
Porque en los 10 minutos que pasamos recogiendo tazas rotas, fuiste más auténtica que todas esas herederas en toda la noche. No viste mi cuenta bancaria, viste a una persona que se agachó a ayudarte. Eso es refrescante. El Bentley comenzó a adentrarse en calles más estrechas, menos iluminadas. La colonia obrera, con sus edificios antiguos y fachadas gastadas, era un recordatorio visual de la brecha entre sus mundos. Es aquí, indicó Juliana cuando el auto se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 4 pisos, con pintura descascarada y una entrada modesta pero limpia. Daniel sintió que el viaje había sido demasiado corto. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas conversaciones pendientes. Gracias por el aventón, dijo Juliana, ya con la mano en la manija de la puerta. Y por lo de las tazas. Fue un placer, respondió él. Y lo de la beca, hablaba en serio. Deberías aplicar. Juliana dudó un momento antes de salir del auto. Lo pensaré, prometió. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Juliana. La observó entrar al edificio, esperando hasta que la puerta se cerró tras ella antes de dar instrucciones a Ernesto para regresar a Polanco. Mientras el Bentley se alejaba de la colonia obrera, Daniel se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba sonriendo sin esfuerzo. En una noche donde había recibido 1000 propuestas veladas de las herederas más codiciadas del país, la única persona que había captado genuinamente su interés era una chica que servía café. La luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales del penthouse cuando Daniel terminó de revisar el formulario de solicitud para su programa de becas. Había pasado la mayor parte de la noche modificando los requisitos, asegurándose de que personas como Juliana, autodidactas sin educación formal pero con talento y determinación, pudieran calificar. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Carlos, probablemente para comentar sobre la gala de anoche. Daniel dudó antes de contestar, no tenía energía para explicar por qué había desaparecido temprano, ni para escuchar bromas sobre herederas decepcionadas. Buenos días, Carlos, respondió finalmente. ¿Buenos? Son excelentes, la voz de su amigo sonaba entusiasmada. Las redes no hablan de otra cosa que de tu donación. El programa de becas está recibiendo atención internacional. Daniel se frotó los ojos cansados. El éxito mediático del programa era importante, pero en este momento solo podía pensar en una posible solicitante. Necesito que hagas un cambio en los requisitos de aplicación, dijo, ignorando los comentarios de Carlos. Quiero incluir una vía para autodidactas, personas sin título universitario pero con proyectos demostrables o conocimientos verificables. Un breve silencio al otro lado de la línea. ¿A qué viene esto?, preguntó Carlos finalmente. El programa ya estaba perfectamente estructurado. Daniel dudó. Carlos era su amigo más cercano, pero explicarle que estaba rediseñando un programa multimillonario después de una conversación con una camarera sonaría, como mínimo, extraño. Estamos dejando fuera a muchos talentos potenciales, respondió, optando por una verdad parcial. No todos tienen la oportunidad de acceder a educación formal. Supongo que tienes razón, concedió Carlos, aunque su tono sugería que sospechaba que había más en la historia. Haré los cambios hoy mismo. Por cierto, Valeria Montero ha llamado 3 veces esta mañana preguntando por ti. Daniel contuvo un suspiro de frustración. Lo último que necesitaba era lidiar con otra heredera persistente. Dile que estoy en reuniones todo el día, respondió, mirando la tarjeta de la empresa de catering que había tomado discretamente antes de salir del hotel. Tengo asuntos más importantes que atender. Después de colgar, marcó el número de la empresa. Una voz femenina respondió al tercer timbrazo. Elite Catering, buenos días. Buenos días, dijo Daniel, adoptando un tono profesional. Llamo por el servicio de anoche en el Hotel Imperial. Quisiera contratar a uno de sus empleados para un evento privado. Por supuesto, señor. ¿Podría proporcionarme el nombre del empleado? Juliana Flores, respondió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Permítame verificar su disponibilidad. Hubo un breve silencio, seguido por el sonido de teclas.
La señorita Flores está asignada a un evento esta tarde, pero podría estar disponible mañana. Daniel reprimió su decepción. Necesitaba una excusa para volver a verla hoy, no mañana. Es para un evento urgente esta noche, insistió. ¿No hay forma de reasignarla? Lo lamento, señor, pero nuestras asignaciones son estrictas. Sin embargo, la mujer bajó ligeramente la voz. El evento de esta tarde es en el Centro Cultural San Ángel, un cóctel para la inauguración de una exposición. Termina a las 8. Era toda la información que necesitaba. Entiendo. Gracias por su ayuda. Después de colgar, Daniel se quedó mirando por la ventana hacia el horizonte de Ciudad de México. Una parte de él cuestionaba lo que estaba haciendo. ¿Presentarse en el evento donde ella trabajaba? Podría parecer acoso, intrusión. Pero la forma en que habían conectado anoche, la autenticidad en sus ojos cuando hablaba de programación. No podía simplemente esperar a que ella lo contactara, si es que decidía hacerlo. Tomó una decisión. Iría al Centro Cultural San Ángel, pero no como un acosador, sino como un potencial mentor. Llevaría la información del programa de becas, una excusa legítima para buscarla. Si ella se mostraba incómoda, se retiraría inmediatamente. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Daniel intentó concentrarse en reuniones y llamadas, pero su mente volvía constantemente a la noche anterior, el encuentro fortuito en el pasillo, la conversación en el auto. La forma en que Juliana había mantenido su dignidad a pesar de la evidente diferencia social entre ellos. A las 7 de la tarde, su Bentley se detuvo frente al Centro Cultural San Ángel, un edificio colonial restaurado donde la élite intelectual de la ciudad se reunía para eventos culturales. El contraste con la gala de anoche era evidente. Aquí el dinero se mostraba con más sutileza, camuflado bajo conversaciones sobre arte contemporáneo y literatura experimental. Daniel ajustó su traje, menos formal que el de anoche pero igualmente costoso, y entró con el sobre que contenía la información del programa de becas. El vestíbulo estaba lleno de personas con copas de vino, discutiendo animadamente frente a fotografías en blanco y negro que retrataban la vida urbana. La buscó discretamente entre el personal de catering que circulaba con bandejas de aperitivos y bebidas. Después de varios minutos sin éxito, comenzó a temer que la información hubiera sido incorrecta o que quizás Juliana hubiera sido asignada a otra área del evento. Fue entonces cuando la vio, emergiendo de una puerta lateral con una bandeja de copas de vino. Su uniforme era idéntico al de anoche, pero su cabello estaba recogido en un moño más elaborado. Se movía con la misma gracia eficiente, esquivando ágilmente a invitados absortos en sus conversaciones. Daniel se mantuvo a distancia, observándola trabajar. Había algo cautivador en su concentración, en la forma en que parecía registrar todo a su alrededor mientras permanecía prácticamente invisible para los asistentes. Cuando la bandeja quedó vacía, la vio dirigirse hacia la misma puerta lateral. Era su oportunidad. Se acercó con paso decidido pero no amenazante, interceptándola justo antes de que cruzara la puerta. Juliana, la llamó suavemente. Ella se detuvo en seco, girando con expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en confusión. ¿Señor Márquez? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué hace aquí? Daniel levantó el sobre con la información del programa. Vine a traerte esto, explicó, intentando que su presencia pareciera menos intrusiva. Los detalles del programa de becas. Hoy modificamos los requisitos para incluir autodidactas. Juliana miró alternativamente a Daniel y al sobre, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. ¿Vino hasta aquí solo para entregarme eso? Preguntó, su tono entre incrédulo y cauteloso. Podría haberlo enviado por correo. Daniel se sintió repentinamente ridículo. Por supuesto que ella vería a través de su excusa. La verdad es que quería verte de nuevo, admitió, optando por la honestidad. Nuestra conversación de anoche me dejó pensando. La puerta de servicio se abrió y un supervisor del catering asomó la cabeza. Flores, necesitamos esas copas, dijo secamente, para luego notar a Daniel y suavizar inmediatamente su tono. Disculpe la interrupción, señor. No hay problema, respondió Daniel.
Solo necesito unos minutos con la señorita Flores, si es posible. El hombre asintió, intimidado por el traje y la seguridad de Daniel. Por supuesto, señor. Flores, tómate 5 minutos, dijo antes de desaparecer nuevamente tras la puerta. Juliana dejó escapar un suspiro, mitad alivio, mitad exasperación. Ahora soy el tema de conversación en la cocina, murmuró. Gracias por eso. Lo siento, se disculpó sinceramente Daniel. No era mi intención causarte problemas. Ella lo estudió por un momento, como decidiendo si creerle o no. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente, directo al punto. Con todo respeto, señor Márquez. Daniel, insistió él. Daniel, concedió ella. Pero mi pregunta sigue siendo válida. Hay cientos de mujeres que matarían por tu atención. Mujeres con educación, dinero, conexiones. ¿Por qué perseguir a una camarera que apenas puede pagar su alquiler? La franqueza de la pregunta lo desarmó. En el mundo de Daniel, la gente rara vez era tan directa, especialmente con él. Porque eres real, respondió con igual honestidad. Porque cuando hablamos anoche, no estabas calculando mi valor neto ni planeando cómo impresionarme. Simplemente eras tú misma. Juliana lo miró fijamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. La mayoría de los hombres ricos que conozco tienen expectativas cuando buscan a mujeres como yo, dijo finalmente, con un tono que sugería experiencias previas desagradables. No suelen estar interesados en becas educativas. Daniel sintió una punzada de indignación ante la implicación, seguida inmediatamente por la comprensión de que su preocupación era completamente válida. No tengo esas intenciones, aseguró, extendiendo el sobre hacia ella. Solo quiero ayudarte a conseguir la educación que mereces. Y quizás, conocerte mejor. Sin presiones ni expectativas. Juliana miró el sobre por un largo momento antes de tomarlo con cuidado, como si temiera que pudiera quemarla. ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó, pero su tono se había suavizado ligeramente. No tienes razones para hacerlo, admitió Daniel. Pero el programa es legítimo. Puedes investigarlo, hablar con otros becarios. Y en cuanto a mí, solo te pido una oportunidad para demostrar que no todos los hombres con dinero tienen las mismas intenciones. Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Juliana. Eres persistente, ¿verdad? Es parte de lo que me ha llevado a donde estoy, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Aunque nunca había utilizado esa persistencia para algo tan personal. La puerta de servicio volvió a abrirse, revelando al mismo supervisor, ahora visiblemente impaciente. Lo siento, pero necesitamos a Flores ahora, dijo, intentando mantener un tono respetuoso. Juliana asintió, guardando el sobre en el bolsillo de su uniforme. Debo volver al trabajo, dijo, volviéndose hacia Daniel. Gracias por la información. ¿Puedo verte después del evento? Preguntó él, consciente de que estaba presionando su suerte. Para hablar sobre el programa. ¿Podría llevarte a casa nuevamente? Vio la duda en sus ojos, el debate interno entre cautela y curiosidad. Termino a las 10, respondió finalmente. Pero preferiría un lugar público. Hay una cafetería en la esquina que cierra a medianoche. Daniel sintió un inexplicable alivio ante su aceptación, incluso con condiciones. La cafetería entonces, acordó. A las 10. Juliana asintió brevemente antes de seguir al supervisor, dejando a Daniel en el vestíbulo con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. Las siguientes 3 horas fueron un ejercicio de paciencia. Daniel fingió interés en la exposición, deambulando entre fotografías que apenas registraba mientras era consciente de cada movimiento de Juliana por el rabillo del ojo. La vio servir bebidas, recoger copas vacías, mantener conversaciones breves y profesionales con invitados que rara vez la miraban a los ojos. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban a través del salón, y ella le ofrecía un asentimiento casi imperceptible antes de continuar con sus labores. Cada uno de estos momentos fugaces intensificaba la extraña conexión que sentía hacia ella, una mujer que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo.
A las 9:30, Daniel salió discretamente del evento y caminó hasta la cafetería que Juliana había mencionado. Era un establecimiento modesto pero limpio, con luces cálidas y mesas de madera gastada. Tan diferente de los restaurantes de lujo que frecuentaba que resultaba casi refrescante. Eligió una mesa en el rincón, desde donde podía ver la puerta, y pidió un café americano. La camarera, una mujer mayor con expresión cansada, apenas pestañeó ante su traje de diseñador, tratándolo con la misma eficiencia desinteresada que al resto de los clientes. Mientras esperaba, Daniel reflexionó sobre lo absurdo de su situación. Él, un hombre que rechazaba regularmente invitaciones de las mujeres más codiciadas del país, esperando nerviosamente en una cafetería modesta a una camarera que probablemente seguía desconfiando de sus intenciones. Y sin embargo, aquí estaba, más emocionado por esta simple conversación pendiente que por cualquiera de las elaboradas propuestas de negocios o romance que recibía a diario. A las 10 en punto, la puerta de la cafetería se abrió. Juliana entró, ahora sin el uniforme, vistiendo jeans gastados, una blusa sencilla y una chaqueta ligera. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Sin el uniforme que la identificaba como servidumbre, se veía diferente. Más joven, quizás, pero también más auténtica. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarlo. Por un momento, Daniel temió que se arrepintiera y se marchara. Pero tras una breve vacilación, Juliana avanzó hacia su mesa, cargando no solo el sobre que le había entregado, sino también el peso de mundos colisionando. Juliana se deslizó en la silla frente a Daniel, colocando el sobre la mesa gastada. La luz amarillenta de la cafetería acentuaba las sombras bajo sus ojos, evidencia de largas jornadas de trabajo. Leí la información, dijo sin preámbulos, yendo directamente al grano. Los cambios en los requisitos parecen convenientes. Daniel percibió la sospecha en su tono. Por supuesto que ella conectaría los puntos. Los cambios eran necesarios, respondió con honestidad. Nuestra conversación me hizo darme cuenta de una falla en el diseño original del programa. ¿Modificaste un programa multimillonario después de una conversación casual con una camarera? La incredulidad en su voz era palpable. Sí, admitió Daniel, sosteniéndole la mirada. Porque tenías razón. El talento está en todas partes, pero muchas personas como tú quedarían excluidas por tecnicismos. La camarera se acercó a su mesa, interrumpiendo momentáneamente la conversación. ¿Desea ordenar algo?, preguntó a Juliana. Un café con leche, por favor, respondió ella, para luego dirigirse a Daniel cuando la mujer se alejó. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo otro trabajo temprano mañana. ¿Otro trabajo?, preguntó Daniel, genuinamente sorprendido. ¿Además del catering? Juliana se encogió ligeramente de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. El catering es para los fines de semana y eventos nocturnos. Durante el día limpio oficinas en el centro. Y 3 mañanas a la semana reparto volantes para una tintorería. Daniel intentó procesar esta información. 3 trabajos apenas para subsistir, mientras él tomaba decisiones millonarias desde la comodidad de su penthouse. ¿Y aún así encuentras tiempo para estudiar programación?, preguntó, con creciente admiración. De medianoche a 2 de la madrugada, cuando el internet funciona, respondió ella con una pequeña sonrisa que contenía tanto orgullo como resignación. No todos nacemos con opciones, Daniel. Algunos tenemos que crearlas. La camarera regresó con el café con leche. Juliana le agradeció con una calidez que Daniel notó como genuina, un reconocimiento entre personas que compartían la experiencia del servicio. ¿Por qué programación?, preguntó Daniel cuando volvieron a quedar solos. De todas las cosas que podrías estudiar. Juliana dio un sorbo a su café antes de responder. Porque es democrático, dijo finalmente. Una computadora no sabe si eres rica o pobre, hombre o mujer. Solo le importa si tu código funciona. Y porque, añadió, con un brillo de determinación en sus ojos, es un campo donde puedo competir en igualdad de condiciones, si tengo la oportunidad. Daniel asintió, comprendiendo perfectamente.
Era exactamente lo que él había sentido cuando comenzó en el mundo tecnológico, la pureza meritocrática que lo había atraído inicialmente. ¿Qué has programado hasta ahora?, preguntó, genuinamente interesado. Para su sorpresa, Juliana extrajo un teléfono gastado de su bolsillo. No era el último modelo, ni siquiera uno reciente, pero estaba bien cuidado. Hice esta aplicación, dijo, mostrándole la pantalla donde se abría un programa simple pero elegante. Es para organizar turnos de trabajo compartidos. Mis compañeros del catering la usamos para intercambiar horarios cuando alguien tiene una emergencia. Daniel tomó el teléfono, impresionado por la interfaz intuitiva y la funcionalidad práctica. No era una aplicación de fantasía ni un juego, era una herramienta diseñada para resolver un problema real. Esto es excelente, comentó con sinceridad. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollarla? 3 meses, trabajando en las noches, respondió, y por primera vez desde que la conoció, Daniel vio verdadero entusiasmo en su rostro. Todavía tiene bugs, y la sincronización a veces falla, pero es impresionante, completó Daniel. Conozco ingenieros con títulos que no podrían hacer algo así en 3 meses. Juliana pareció momentáneamente desconcertada por el elogio genuino, como si estuviera más acostumbrada a defender su trabajo que a recibir reconocimiento. Gracias, dijo simplemente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Juliana bebía su café y Daniel procesaba lo que acababa de ver. No era solo talento natural, era determinación, creatividad y visión práctica. Exactamente el tipo de cualidades que buscaba en su empresa. Deberías aplicar al programa, dijo finalmente. No porque yo te lo pida, sino porque realmente tienes el potencial. Esta aplicación sería un excelente proyecto de muestra. Juliana volvió a guardar su teléfono, su expresión tornándose seria nuevamente. ¿Puedo preguntarte algo directamente?, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Por supuesto. ¿Qué quieres realmente de mí, Daniel Márquez? Su voz era suave pero firme. Los hombres como tú no persiguen a mujeres como yo sin un motivo. La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Daniel consideró varias respuestas diplomáticas, pero al final optó por la verdad desnuda. Quiero conocerte, respondió. Porque en un mundo donde todo el mundo quiere algo de mí, tú simplemente me trataste como a una persona normal. Porque tu autenticidad es como un soplo de aire fresco después de años respirando falsedades. Juliana lo estudió con intensidad, como buscando la trampa en sus palabras. Eso suena bonito, dijo finalmente. Casi poético. Pero seamos realistas, venimos de mundos completamente diferentes. Tu traje probablemente cuesta más que mi alquiler de 6 meses. Los mundos diferentes pueden intersectarse, respondió Daniel, sorprendiéndose a sí mismo con la intensidad de su deseo de que ella entendiera. No estoy sugiriendo nada inapropiado. Solo la oportunidad de conocernos, de conversar sin las limitaciones de nuestras circunstancias. ¿Y luego qué?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Cuál es el plan aquí, Daniel? Él se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. No había pensado más allá de este momento, de esta conversación. No hay un plan, admitió. Solo, instinto. Algo me dice que vale la pena conocerte, Juliana Flores. Y he aprendido a confiar en mis instintos. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de ella. Supongo que esos instintos te han hecho millonario. En los negocios, sí, concedió Daniel. En lo personal, digamos que estoy en terreno desconocido. Juliana miró su reloj y suspiró. Debo irme. El último autobús a mi barrio sale en 20 minutos. Déjame llevarte, ofreció Daniel inmediatamente. No abuses de tu suerte, respondió ella, pero su tono era más ligero. Puedo tomar el autobús como cualquier otro día. Daniel reconoció la importancia de respetar sus límites. Al menos permíteme pagarte un taxi. Juliana pareció a punto de negarse, pero luego reconsideró. De acuerdo, concedió. Un taxi sería útil esta noche.
Mientras esperaban fuera de la cafetería a que llegara el taxi que Daniel había solicitado a través de una aplicación, una brisa fresca recorrió la calle casi desierta. Juliana se abrazó a sí misma, su chaqueta ligera insuficiente contra el frío nocturno. «Toma», dijo Daniel, quitándose su abrigo y ofreciéndoselo. «No es necesario», protestó ella. «Insisto», respondió él. «Tengo el auto esperándome a la vuelta de la esquina. Tú tienes que esperar aquí». Después de un momento de duda, Juliana aceptó el abrigo, envolviéndose en él. La prenda, diseñada a medida para Daniel, la hacía parecer aún más pequeña. «Sobre el programa de becas», dijo ella repentinamente. «¿De verdad crees que tengo oportunidad?» «No solo oportunidad», respondió Daniel con convicción. «Tienes ventaja. Tu aplicación muestra exactamente lo que buscamos, soluciones prácticas a problemas reales. La mayoría de los solicitantes presentan proyectos teóricos impresionantes pero desconectados de necesidades concretas». Juliana asintió, procesando sus palabras. «Lo pensaré seriamente entonces». El taxi apareció en la esquina, acercándose lentamente. «Una última cosa», dijo Daniel mientras el vehículo se detenía frente a ellos. «Si decides aplicar, hazlo por los méritos del programa, no por esto», gesticuló entre ambos. «Y si decides no hacerlo, me gustaría seguir conociéndote de todas formas. Sin presiones ni condiciones». Juliana lo miró largamente antes de responder. «Eres extraño, Daniel Márquez», dijo finalmente. «La mayoría de los hombres en tu posición utilizarían su influencia como moneda de cambio». «No soy la mayoría de los hombres», respondió simplemente. «No, parece que no», concedió ella con una pequeña sonrisa, abriendo la puerta del taxi. «Tu abrigo. Debo devolvértelo». «Quédatelo por ahora», dijo Daniel. «Me lo puedes devolver la próxima vez que nos veamos». Juliana pareció sopesar la implicación, habría una próxima vez. «La próxima vez», entonces, acordó, entrando al vehículo. Daniel cerró suavemente la puerta y se inclinó para hablar con el conductor. «A donde la señorita indique», dijo, entregándole discretamente suficiente efectivo para cubrir cualquier destino dentro de la ciudad. «Y asegúrese de que llegue a la puerta de su edificio». El conductor asintió, guardando el dinero. Daniel dio un paso atrás, observando cómo el taxi se alejaba con Juliana mirándolo por la ventanilla trasera. Mientras caminaba hacia donde Ernesto esperaba con el Bentley, Daniel experimentó una sensación inusual. No era la satisfacción de cerrar un negocio millonario ni la adrenalina de una adquisición exitosa. Era algo más simple y a la vez más profundo, la emoción de haber conectado genuinamente con alguien, sin las máscaras y pretensiones que normalmente mediaban sus interacciones. «¿A casa, señor?», preguntó Ernesto cuando Daniel se acomodó en el asiento trasero. «Sí, a casa», respondió, mirando por la ventanilla hacia la ciudad nocturna. Su teléfono vibró con múltiples notificaciones. Mensajes de Valeria Montero, recordatorios de Carlos sobre reuniones pendientes, invitaciones a eventos exclusivos donde, sin duda, más herederas estarían esperando la oportunidad de atraer su atención. Daniel los ignoró todos, concentrándose en cambio en redactar un mensaje a un número que había guardado discretamente mientras revisaba la aplicación de Juliana. «Gracias por la conversación de esta noche. Sin presiones, pero si decides aplicar al programa, este es el enlace directo a la plataforma actualizada. Si no, me gustaría devolverte el favor del café algún día. Daniel». Dudó un momento antes de enviar el mensaje. ¿Estaría presionándola demasiado? ¿Invadiendo su espacio? Pero entonces recordó la pequeña sonrisa de Juliana al decir la próxima vez, entonces, y pulsó enviar. El Bentley avanzaba silenciosamente por las avenidas desiertas, llevándolo de regreso a su mundo de lujo y privilegio. Pero por primera vez en mucho tiempo, Daniel Márquez sentía que quizás había algo más valioso esperándolo fuera de esa burbuja dorada. Mientras tanto, en un taxi que se dirigía hacia un barrio humilde, Juliana Flores sostenía su teléfono, mirando un mensaje recién llegado. Un mensaje de un hombre que podría tener a cualquier heredera que deseara, pero que, por alguna inexplicable razón,
Solo quería conocer a la chica que había llevado el café. El teléfono de Daniel vibró sobre su escritorio. El nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco: Juliana Flores. Habían pasado 5 días desde su encuentro en la cafetería, 5 días sin saber de ella, aunque él había respetado su espacio sin enviar más mensajes después del primero. Desbloqueó el teléfono con más prisa de la que admitiría ante nadie. He decidido aplicar al programa. Gracias por la información y por creer que tengo oportunidad. PD, aún tengo tu abrigo. Daniel sonrió, releyendo el mensaje varias veces. Conciso, directo, sin florituras innecesarias. Tan propio de ella. Estaba a punto de responder cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Valeria Montero entró con la seguridad de quien se considera bienvenida en cualquier espacio, vestida impecablemente en un traje sastre color crema que probablemente costaba lo mismo que el alquiler anual de Juliana. Daniel, querido, saludó con una sonrisa estudiadamente casual. Tu asistente dijo que estabas libre. Daniel contuvo su irritación. Su asistente jamás diría tal cosa sin consultarle primero. Estoy en medio de algo importante, Valeria, respondió, bloqueando discretamente su teléfono. ¿En qué puedo ayudarte? Ella se acercó, sentándose en el borde de su escritorio con familiaridad excesiva. La gala de la Fundación Rivera es este fin de semana, dijo, como si fuera información que él debería valorar. Todo el mundo estará allí. Pensé que podríamos asistir juntos. Daniel la miró directamente, cansado de este juego que había estado evitando durante semanas. Lo siento, pero tengo otros planes, respondió con firmeza. ¿Otros planes? Repitió ella, como si el concepto le resultara incomprensible. ¿Qué podría ser más importante que la gala benéfica del año? Daniel pensó en Juliana, en sus 3 trabajos, en su determinación por estudiar en las escasas horas libres que tenía. La vida es más que galas benéficas, Valeria, dijo simplemente. Algo en su tono debió alertarla, porque su expresión cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y cálculo. Has estado diferente desde la gala de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, observó, escrutando su rostro. Desapareciste temprano, ignoraste mis llamadas durante días. Hay rumores, Daniel. ¿Rumores? Preguntó, aunque en realidad no le importaba. Sobre ti y una empleada del catering, su tono al pronunciar empleada dejaba clara su opinión al respecto. Carlos me comentó que has estado comportándote de forma extraña. Incluso modificaste los requisitos de tu programa de becas. Daniel sintió una punzada de irritación hacia Carlos. Había confiado en su discreción. Lo que haga con mi programa de becas o mi tiempo personal no es asunto tuyo, Valeria, respondió con más frialdad de la que pretendía. Ni de Carlos, debo añadir. Ella se levantó lentamente, su expresión ahora completamente calculadora. ¿Es cierto entonces? ¿El gran Daniel Márquez persiguiendo a una camarera? Su risa sonaba incrédula. Por favor, dime que es solo curiosidad pasajera. Tu reputación. Te agradecería que te retiraras ahora, la interrumpió Daniel, poniéndose de pie. Tengo una videoconferencia en 5 minutos. Valeria lo miró fijamente, como evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Como quieras. Pero recuerda, Daniel, hay círculos a los que perteneces. Círculos donde las apariencias importan. Cuando la puerta se cerró tras ella, Daniel exhaló profundamente, liberando la tensión acumulada. No le importaban los rumores, ni la opinión de personas como Valeria. Lo que le preocupaba era que esos rumores pudieran llegar a Juliana y hacerla sentir incómoda. Volvió a desbloquear su teléfono y respondió. Excelente decisión. Tu aplicación destacará, estoy seguro. Sobre el abrigo, ¿qué te parece si me lo devuelves este fin de semana? Conozco un lugar donde sirven el mejor café de la ciudad. Sin presiones. La respuesta llegó menos de 1 minuto después. ¿Es este tu sutil intento de pedirme una cita? El sábado tengo libre después de las 3. Y el café más me vale valer la pena. Daniel sonrió.
La franqueza de Juliana era refrescante después de la conversación con Valeria. El sábado a las 3 entonces. Te enviaré la dirección. Y sí, era mi sutil intento. Guardó el teléfono justo cuando su asistente entraba con una expresión preocupada. Señor Márquez, lamento la interrupción de la señorita Montero. Insistió en que usted la estaba esperando. No te preocupes, María, la tranquilizó. No es tu culpa. Por favor, asegúrate de que no vuelva a entrar sin cita previa. Por supuesto, señor, asintió ella, añadiendo con cautela, el señor Mendoza ha llamado 3 veces esta mañana. Dice que es urgente. Daniel suspiró. Carlos, probablemente preocupado por los rumores que él mismo había ayudado a esparcir. Lo llamaré en un momento, prometió. Mientras tanto, necesito que contactes al comité de selección del programa de becas. Tendremos una solicitud especial que quiero que evalúen con particular atención. ¿Nombre del solicitante?, preguntó María, tomando nota. Juliana Flores, respondió, consciente de que su asistente probablemente había escuchado los rumores también. Para su crédito, María mantuvo su expresión profesional, limitándose a asentir mientras anotaba el nombre. Una cosa más, añadió Daniel. Necesito que reserves una mesa en Café Lumière para el sábado a las 3. ¿El café de la zona de artistas?, preguntó María, levemente sorprendida. Es bastante modesto para sus estándares habituales, señor. Exactamente por eso es perfecto, respondió Daniel con una sonrisa. Después de que María se retirara, Daniel se acercó al ventanal de su oficina, contemplando el horizonte de Ciudad de México. Los rascacielos brillaban bajo el sol de mediodía, símbolos del poder y la riqueza a los que siempre había aspirado. Pero por primera vez en años, sentía que algo más importante que el éxito empresarial estaba en juego. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Carlos en la pantalla. Hora de enfrentar las consecuencias de haberse salido del guión. Carlos, respondió secamente. ¿Qué demonios estás haciendo, Daniel? La voz de su amigo sonaba genuinamente preocupada. ¿Una camarera? ¿En serio? Buenos días a ti también, replicó con sarcasmo. Y sí, estoy bien, gracias por preguntar. No estoy para bromas, insistió Carlos. Primero modificas el programa de becas sin consultar al consejo, luego te apareces en ese evento cultural solo para verla, y ahora rechazo a Valeria Montero, cuyo padre, te recuerdo, controla el 30% del mercado inmobiliario donde queremos expandirnos. Daniel se pellizcó el puente de la nariz, intentando mantener la calma. En primer lugar, el programa de becas es mío para modificarlo como considere necesario. En segundo lugar, mi vida personal es exactamente eso, personal. Y en tercero, jamás utilizo mis relaciones personales como estrategia de negocios. Si el señor Montero quiere asociarse con nosotros, será por los méritos de nuestra propuesta, no porque esté saliendo con su hija. Un largo silencio siguió a su declaración. «¿Estás realmente interesado en ella?», dijo finalmente Carlos, más una constatación que una pregunta. «Sí», admitió Daniel. «Y apreciaría que dejaras de esparcir rumores al respecto». «No he esparcido rumores», se defendió Carlos. «Solo, expresé preocupación a algunas personas cercanas». «Personas cercanas como Valeria Montero», señaló Daniel con ironía. «Y mira, solo me preocupo por ti», el tono de Carlos se suavizó. «No conozco a esta chica. Podría estar tras tu dinero, aprovechándose de tu fase filantrópica». Daniel rió sin humor. «¿Mi fase filantrópica?», repitió. «Carlos, la conocí recogiendo tazas rotas de café. No tenía idea de quién era yo. Y cuando lo descubrió, su primera reacción fue desconfiar, no aprovecharse». «Las apariencias pueden engañar», insistió Carlos. «Exactamente», concordó Daniel. «Las herederas como Valeria me persiguen por mi dinero mientras fingen interés genuino. Juliana me rechazó a pesar de conocer mi fortuna. ¿Quién crees que tiene motivaciones más transparentes?». Otro silencio, esta vez más largo. «De acuerdo», concedió finalmente Carlos.
Supongo que merece el beneficio de la duda. Pero sé cuidadoso, Daniel. No solo por ti, sino por ella también. Este mundo puede ser cruel con los advenedizos. La advertencia, aunque probablemente bien intencionada, irritó a Daniel. Como si Juliana necesitara su protección contra la crueldad. Ella, que trabajaba 3 empleos, que estudiaba en la madrugada, que había desarrollado una aplicación funcional con recursos mínimos. Gracias por tu preocupación, respondió secamente. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Después de colgar, Daniel volvió a mirar su teléfono, releyendo los mensajes de Juliana. Su franqueza, su ausencia de pretensiones, su determinación a pesar de las circunstancias, todo en ella representaba un contraste refrescante con el mundo calculado y superficial en el que él se movía. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Cuando finalmente llegó el día, Daniel se encontró experimentando algo que no había sentido en años: nerviosismo. Se cambió de ropa 3 veces, optando finalmente por un atuendo casual pero elegante, jeans de diseñador, camisa de algodón sin corbata y un blazer informal. Quería verse accesible sin parecer que estaba intentando demasiado. Café Lumière era exactamente como lo recordaba, un establecimiento acogedor en el corazón del barrio de artistas, con libros en las estanterías, arte local en las paredes. Y una clientela ecléctica que incluía desde estudiantes hasta profesores universitarios. Era uno de los pocos lugares donde Daniel podía pasar relativamente desapercibido. Lejos de los restaurantes exclusivos donde las mesas se reservaban meses por adelantado y los camareros conocían sus preferencias de memoria. Llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa en el rincón que ofrecía cierta privacidad sin parecer que buscaba ocultarse. Pidió un café americano mientras esperaba, observando la puerta cada vez que se abría. A las 3:05, Juliana entró en el café. Llevaba jeans gastados pero limpios, una blusa sencilla bajo una chaqueta ligera y el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Y sobre todo, cargaba cuidadosamente doblado el abrigo de Daniel. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarlo. Por un momento, Daniel temió ver duda o arrepentimiento en su rostro. En su lugar, una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras avanzaba hacia su mesa. Lamento la tardanza, dijo a modo de saludo. El autobús se retrasó. Acabas de llegar a tiempo para el mejor café de la ciudad, respondió Daniel, levantándose para saludarla. Juliana colocó cuidadosamente el abrigo sobre una silla vacía. Limpio y planchado, señaló. Mi vecina tiene una plancha industrial. No era necesario, dijo Daniel, genuinamente conmovido por el gesto. Por supuesto que lo era, replicó ella con firmeza. Cuesta más que todos mis ahorros juntos. Una camarera se acercó para tomar su orden. Para sorpresa de Daniel, Juliana y ella se saludaron por su nombre. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó cuando la camarera se alejó. Es mi lugar de estudio, explicó Juliana. Tienen buen wifi y no te echan aunque solo pidas un café en 3 horas. Y Laura, la camarera, siempre me guarda los pasteles que sobran al final del día. Daniel sintió una punzada de algo parecido a la vergüenza. Mientras él frecuentaba restaurantes donde una comida costaba miles de pesos, Juliana contaba con la amabilidad de una camarera para obtener pasteles sobrantes. Tu aplicación ya está en proceso de evaluación, comentó, cambiando de tema. El comité quedó impresionado con tu proyecto. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron momentáneamente, antes de entrecerrarse con sospecha. Espera. ¿Les dijiste que la revisaran especialmente? Daniel consideró mentir, pero sabía que ella valoraba la honestidad. Les pedí que la evaluaran con atención, admitió. Pero el mérito es completamente tuyo. No necesitas mi intervención para destacar. Juliana pareció procesar esta información, debatiéndose entre el orgullo y la pragmática aceptación de cualquier ventaja disponible. Supongo que todos los solicitantes tienen sus propias ventajas, dijo finalmente. Algunos tienen universidades prestigiosas en sus currículums. Yo tengo, esto, gesticuló vagamente entre ambos. Una conexión personal con el fundador del programa, completó Daniel.
pero te aseguro que el comité de selección es independiente. Si te eligen, será por tus méritos. Laura regresó con el pedido de Juliana, un café con leche y un trozo de pastel de zanahoria. Invítala a casa, dijo con un guiño antes de alejarse. ¿Ves lo que has hecho?, murmuró Juliana, ligeramente avergonzada. Ahora Laura piensa que estoy en una cita con un hombre rico y me compadece. ¿Y no es eso exactamente lo que está pasando?, preguntó Daniel con una sonrisa tentativa. Juliana lo miró directamente, su expresión volviéndose seria. ¿Es esto una cita, Daniel Márquez? Porque si lo es, necesito entender qué esperas exactamente. Los hombres como tú no suelen salir con mujeres como yo sin expectativas. La franqueza de la pregunta no sorprendió a Daniel. Era exactamente lo que había llegado a apreciar de ella. Es una cita si tú quieres que lo sea, respondió con igual honestidad. Y lo único que espero es conocerte mejor, Juliana Flores. Sin presiones, sin expectativas más allá de esta mesa y esta conversación. Ella sostuvo su mirada, como evaluando su sinceridad. Finalmente, una pequeña sonrisa curvó sus labios. En ese caso, dijo, levantando su taza en un brindis improvisado, supongo que oficialmente estoy en una cita con el hombre que rechazó a 1000 herederas para conocer a la chica que llevó el café. 3 meses habían pasado desde aquella primera cita oficial en Café Lumière. 3 meses de descubrimientos, conversaciones profundas y una conexión que crecía con cada encuentro. Daniel y Juliana habían establecido una rutina que desafiaba todos los convencionalismos sociales, cenas en pequeños restaurantes familiares que ella conocía, paseos por parques públicos. E incluso tardes enteras en la biblioteca pública donde Juliana solía estudiar antes de tener una computadora propia. Para Daniel, cada momento con ella era una ventana a un mundo que siempre había existido paralelo al suyo pero que nunca había realmente conocido. Para Juliana, era la oportunidad de compartir sus sueños sin sentir que debía disculparse por su ambición. Hoy era un día especial. El comité de selección del programa de becas anunciaría los resultados finales. Aunque Daniel había mantenido escrupulosamente su promesa de no interferir en el proceso, no podía negar su nerviosismo mientras esperaba junto a Juliana en la pequeña sala de su apartamento en la colonia obrera. El lugar era modesto pero impecablemente ordenado. 2 habitaciones pequeñas, una cocina mínima, muebles gastados pero limpios. En una esquina destacaba lo único nuevo del apartamento. Una computadora que Daniel le había regalado después de intensas negociaciones donde ella solo aceptó con la condición de considerarlo un préstamo a devolver cuando pudiera. Son las 10 en punto, anunció Juliana, mirando nerviosamente la pantalla de la computadora donde el correo electrónico debería llegar en cualquier momento. Daniel tomó su mano, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Pase lo que pase, dijo con suavidad, tu talento es innegable. Esta beca sería solo un reconocimiento de lo que ya existe. Juliana asintió, pero su expresión seguía tensa. En estos meses, Daniel había aprendido que detrás de su fortaleza y determinación existía una vulnerabilidad nacida de años enfrentando un sistema diseñado para excluirla. Cada rechazo era una confirmación de lo que el mundo parecía decirle constantemente, que personas como ella no merecían oportunidades. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Ambos miraron la pantalla donde apareció un nuevo mensaje. Estimada señorita Flores, nos complace informarle que su aplicación ha sido seleccionada para el programa de becas tecnológicas Márquez. Juliana se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacer desaparecer esas palabras de la pantalla. Lo lograste, susurró Daniel, apretando suavemente su mano. Ella giró lentamente hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo logré, repitió, su voz apenas audible. Realmente lo logré. Y entonces ocurrió algo que Daniel no había visto antes. Juliana Flores, la mujer que enfrentaba 3 trabajos sin quejarse, que estudiaba en la madrugada, que nunca permitía que las circunstancias quebraran su espíritu, se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura liberación, como si un peso invisible que había cargado toda su vida finalmente se aligerara.
Sin pensarlo, Daniel la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella dejaba salir años de esperanzas postergadas. Sabía que lo lograrías, murmuró contra su cabello. Nunca tuve dudas. Cuando finalmente se separaron, Juliana se secó las lágrimas con el dorso de la mano, esbozando una sonrisa temblorosa. Necesito llamar a mi madre, dijo, buscando su teléfono. Tiene que ser la primera en saberlo. Daniel asintió, dándole espacio mientras ella marcaba el número de la residencia para adultos mayores donde su madre vivía desde hacía un mes. Otro pequeño cambio que habían logrado juntos, después de que Daniel descubriera que la madre de Juliana necesitaba cuidados especiales que ella no podía proporcionar mientras trabajaba. Mamá. La voz de Juliana se iluminó al teléfono. La conseguí. La beca tecnológica. Daniel observó su rostro transformarse mientras compartía la noticia, toda la tensión de los últimos meses disolviéndose en pura alegría. Era en momentos como este cuando se daba cuenta de lo profundamente que se había enamorado de ella. No solo de su determinación y su autenticidad, sino de su capacidad para encontrar felicidad en logros que muchos en su círculo considerarían insignificantes. Cuando terminó la llamada, Juliana se volvió hacia él con una nueva resolución en su mirada. Necesito decirte algo, dijo, su tono repentinamente serio. Algo que he estado pensando desde hace semanas. Daniel sintió una punzada de inquietud. A pesar de lo cerca que se habían vuelto, siempre existía una barrera invisible entre ellos, un espacio que Juliana mantenía como protección contra la disparidad de sus mundos. Te escucho, respondió, preparándose para cualquier cosa. Juliana tomó aire profundamente antes de hablar. Quiero que sepas que esto, señaló la pantalla con el correo de aceptación, lo logré por mis propios méritos. No porque seas tú, no porque tengamos, lo que sea que tenemos. Lo sé, aseguró Daniel. Nunca lo he dudado. Y también quiero que sepas, continuó ella, sosteniendo su mirada, que lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu dinero o tu posición. Te habría elegido incluso si fueras un barrendero o un mesero. Te elegí por quién eres, no por lo que tienes. El corazón de Daniel dio un vuelco ante la implicación de sus palabras. ¿Me elegiste?, repitió, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Juliana, reemplazando la seriedad de momentos antes. Sí, Daniel Márquez. Te elegí. A pesar de todas las razones por las que no debería, a pesar de todos los obstáculos que enfrentaremos, a pesar de que provenimos de mundos completamente diferentes. Te elegí porque contigo me siento vista por primera vez en mi vida. No como una camarera, no como una mujer pobre, sino como Juliana. Daniel se acercó lentamente, tomando sus manos entre las suyas. Yo también te elegí, dijo con voz ronca por la emoción. Entre todas las personas que he conocido, entre todas las mujeres que han buscado mi atención, te elegí a ti. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. El beso que siguió fue diferente a los anteriores, cargado no solo de afecto sino de promesa, de un futuro que ambos estaban dispuestos a construir juntos, desafiando todas las expectativas. Cuando se separaron, Daniel recordó algo. Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Iba a darte esto cuando supiéramos los resultados, sin importar cuáles fueran, explicó, ofreciéndosela. No es lo que estás pensando, así que puedes respirar. Juliana tomó la caja con curiosidad y la abrió lentamente. Dentro había una llave. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. La llave de tu nuevo espacio de trabajo, respondió Daniel. Un pequeño estudio a 10 minutos de aquí, completamente equipado para que puedas desarrollar tu aplicación y estudiar sin distracciones. Sin condiciones, sin expectativas, solo un lugar que sea tuyo. Juliana miró la llave, luego a Daniel, su expresión indescifrable. Antes de que digas nada, se apresuró a añadir, no es un regalo. Es una inversión. Creo en tu talento, en tu visión. Estoy invirtiendo en tu empresa emergente, en la aplicación que desarrollaste. Si la beca no hubiera resultado, seguiría creyendo en ti y en tu capacidad para triunfar. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Juliana.
¿Una inversión, eh? Repitió, con un brillo de diversión en sus ojos. ¿Y qué porcentaje de participación esperas recibir a cambio, señor inversionista? Daniel se relajó al ver su reacción. Eso podemos negociarlo, respondió, siguiéndole el juego. Aunque estaba pensando en algo más valioso que simples acciones. ¿Cómo qué? Preguntó ella, acercándose. Como la garantía de que, sin importar cuán exitosa te vuelvas, dijo, rozando suavemente su mejilla, siempre recordarás que fui yo quien vio tu potencial cuando servías café. Juliana rió, un sonido que Daniel había llegado a adorar. Creo que esa es una inversión que puedo aceptar, respondió, guardando cuidadosamente la llave. Aunque debes saber que soy muy ambiciosa. Planeo convertir esa pequeña aplicación en algo revolucionario. No esperaría menos, dijo Daniel con absoluta convicción. 6 meses después, la gala anual de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico volvía a celebrarse en el Hotel Imperial. Pero esta vez, cuando Daniel Márquez entró al salón, no lo hizo solo. A su lado caminaba Juliana Flores, no con el uniforme del catering, sino con un elegante vestido azul que, aunque sencillo comparado con los atuendos de las herederas presentes, resaltaba su belleza natural. Los murmullos no se hicieron esperar. El escándalo inicial de su relación había sido noticia en los círculos sociales durante semanas, alimentado por comentarios maliciosos de personas como Valeria Montero. Pero gradualmente, la historia había cambiado. La prensa especializada se había interesado más en la aplicación de gestión de turnos que Juliana había desarrollado. Ahora ampliada para incluir funcionalidades que resolvían problemas reales en múltiples industrias de servicios. La primera ronda de financiación había sido sobresuscrita en cuestión de días, con inversionistas de Silicon Valley compitiendo por participar en lo que prometía ser la próxima gran innovación en software de gestión laboral. Todos nos están mirando, murmuró Juliana, apretando ligeramente la mano de Daniel. Déjalos mirar, respondió él con una sonrisa. Están viendo el futuro. Avanzaron por el salón, deteniéndose ocasionalmente para saludar. Carlos se acercó, su inicial escepticismo completamente desvanecido después de haber visto el prototipo mejorado de la aplicación de Juliana. La revista TechPioneer quiere entrevistarte la próxima semana, informó a Juliana. Están fascinados con tu historia y tu visión. Nuestra agente de relaciones públicas coordinará los detalles, respondió ella con una confianza que se había fortalecido en estos meses. Pero primero quiero asegurarme de que la nueva actualización esté funcionando perfectamente. Carlos asintió con aprobación antes de alejarse para atender a otros invitados. Daniel observó a Juliana con orgullo. Su transformación no tenía nada que ver con el vestido elegante o con moverse en círculos de élite. Era una evolución interior, el florecimiento de un potencial que siempre había estado allí, esperando la oportunidad de manifestarse. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando su mirada. En cómo cambió mi vida desde que te vi recogiendo tazas de café rotas, respondió con sinceridad. En cómo encontré algo auténtico en el lugar más inesperado. Juliana sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro entero y que Daniel nunca se cansaba de contemplar. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo ella, mirando alrededor del salón donde ahora algunas herederas los observaban con curiosidad más que con desdén. Que al final, tú también serviste café. Me llevaste a esa cafetería para nuestra primera cita oficial, ¿recuerdas? Daniel rió, recordando aquel día en Café Lumière. Supongo que ambos hemos servido café en esta historia, concedió. La diferencia, añadió Juliana, con un brillo travieso en sus ojos, es que yo lo hacía mejor. Daniel la atrajo hacia sí en un gesto de afecto espontáneo, ignorando las miradas sorprendidas a su alrededor. En ese momento, mientras el salón lleno de la élite social y empresarial de México los observaba, Daniel Márquez tuvo la certeza absoluta de que, entre todas las decisiones que había tomado en su vida, elegir conocer a la chica que llevó el café había sido, sin duda, la más acertada. Y Juliana Flores, que había luchado toda su vida para que la vieran más allá de su uniforme, supo que finalmente había encontrado a alguien que la veía por quien realmente era. No la camarera, no la becaria, no la nueva empresaria tecnológica.
Simplemente Juliana, con todos sus sueños, su determinación y su corazón. El millonario que recibió 1000 propuestas de herederas había encontrado algo infinitamente más valioso en la chica que llevó el café, un amor auténtico que no conocía de clases sociales, un amor que, como el mejor de los cafés, despertaba los sentidos y calentaba el alma.